Bienvenidos a esta presentación de pregunta a un maestro preservador de alimentos de la Universidad de California. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Gina y estoy acompañada por Mari Mayra durante esta presentación y charla. Tenemos a Sue en el fondo apoyándonos con soporte técnico. Por favor, mantengan sus micrófonos silenciados durante la presentación. Durante el tiempo abierto para tomar preguntas en directo, active su micrófono para hablar o levante la mano en Zoom. En cualquier momento se puede escribir preguntas o comentarios en la función de Q y A de Zoom. Está anotado aquí en verde. Se encuentra esa función desde la parte inferior de la pantalla de Zoom. Si no ve Q y A en su barra de tareas, haga clic en More, que está anotado en rojo, y seleccione Q y A en la ventana emergente. Otra vez, durante el tiempo abierto para tomar preguntas en directo, active su micrófono para hacer su pregunta. ¿Quiénes somos? Nosotros como maestros conservadores de comida, de alimentos de la Universidad de California, somos voluntarios en la programa de extensión comunitaria de la Universidad de California, dentro de la División de Agricultura y Recursos Naturales. Estamos certificados para compartir información sobre la conservación, preservación y seguridad de alimentos. Tenemos que renovar esa certificación cada año. Todo lo que compartimos es basado en las ciencias y investigaciones. Algunas de ellas son hechas en la Universidad de California en Davis. Nuestra misión es de mantener a todos los californianos saludables y seguros con respecto a alimentos conservados en el hogar. Enseñamos el uso de varios métodos y prácticas para conservar alimentos. Tomamos en cuenta las preferencias de cada comunidad para asegurarnos de que estamos incluyendo recetas que sean culturalmente apropiadas. Nosotros buscamos maneras para reducir el desperdicio de comida y aumentar la seguridad alimentaria. Usamos creatividad y métodos atractivos para que los californianos puedan explorar alimentos saludables en varias formas. Aunque nuestra misión está enfocada en los californianos, les puedo decir que hoy en día con el Internet podemos compartir información con todo el mundo. Y sí, recibimos preguntas de residentes de otros países y otros estados. Hasta me ha tocado hasta Argentina. Queremos informarles que nosotros somos voluntarios y no representamos las opiniones de la Universidad de California. Puede ser que mencionamos a una marca o a un producto específico durante esa presentación. Por ejemplo, puede ser que mencionamos el uso de una bolsita Ziploc o un frasco Ball. Eso no significa que estamos recomendando la compra o el uso de algún producto o servicio específico. El uso de ejemplos así no implica respaldo ni oposición a ninguna organización. Esperamos que encuentre esa presentación muy útil y ahora voy a pasar el micrófono a Mari. Unmute. Yo emocionada aquí hablándoles y me doy cuenta que no tengo el micrófono. Gracias por hacérmelo saber. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Gina, por tu presentación. Y me da mucho gusto estar aquí con ustedes. En nuestro tercer taller y me da mucho gusto poder compartir esta información que hemos preparado todo el equipo con todo cariño para ustedes. El día de hoy estaremos hablando de varias cosas. Vamos a estar usando también algún tipo de palabras que
Puede ser preservador, conserva, conservar, preservar, preservación o conservación. ¿A qué se refiere esto? Bueno, muchos de ustedes tal vez ya lo sepan, pero es el preservador conserva la comida. El acto de preservar, conservar también es llamado preservación o conservación. Por si hubiera alguna duda, estas palabras las vamos a estar usando. ¿De qué vamos a estar hablando el día de hoy? Vamos a estar hablando de cómo prepararnos para estas fiestas de verano. Ya viene el calorcito, es un buen tiempo para estar en familia, con amigos, hacemos comidas o eventos en casa o nos vamos a los parques o eventos. ¿Qué cosas podemos hacer para mantenernos nosotros seguros, también en familias y amigos? Esto también ha sido el resultado de comentarios de ustedes en las evaluaciones que hacemos o los encuestas que hacemos al final de la clase. Los escuchamos y es alguna de las cosas que ustedes también querían saber o tenían dudas. Así que agradecemos todos sus comentarios y sugerencias también que tengan para futuros talleres. Los estamos leyendo y estamos tratando de mejorar y incluir aquellas cosas que también a ustedes les interesan. ¿De qué vamos a estar hablando? Como les dije, bueno, vamos a estar hablando de cuando estamos asando nuestras carnes, qué cosas tenemos que, cómo llegar a la fiesta, se refiere cómo prepararnos o cómo preparar nuestra comida para cuando llegamos a la fiesta o vamos a salir con ella, cómo servir la comida cuando estamos al aire libre, qué hacer con esas comidas sobrantes. Y después de este tema o lo que cubremos, como siempre, vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas y vamos a compartir con ustedes algunos recursos. A mí me pasa que a veces estoy escuchando algo y se me ocurre una pregunta o tengo una duda y la quiero decir ya porque si no se me va a olvidar. Entonces, como les comentó Gina, lo pueden poner en la opción de preguntas y respuestas o si se les hace más fácil, pónganlo en el chat. Lo hemos estado usando anteriormente, así que pueden poner sus preguntas y comentarios en el chat. Así también nosotros, en el tiempo de preguntas y respuestas, si hay alguna información que podamos subir al chat o compartirles o algún link, también podemos irlo haciendo con tiempo y tener esa información lista para ustedes. Así que los motivo a que vayan poniendo sus preguntas durante la presentación en el chat y al final estaremos contestando sus preguntas o dudas. Así que vamos a empezar a hablar en importante cuando asamos la carne, ¿verdad? Cuando estamos asando la carne, una de las cosas que hacemos comúnmente es marinar la carne. Hay que hacerlo dentro del refrigerador. No es recomendable dejar nuestras carnes a temperatura ambiente pensando que van a agarrar sabor, porque en realidad lo que van a estar agarrando son más bacterias. Entonces, sí hay que marinarlas, van a agarrar un sabor muy rico, pero hay que mantenerlas en el refrigerador para evitar que esa bacteria se vaya acumulando. Es importante también no usar esta misma charola eh, donde se puso la carne cruda a marinar para usarla para la carne que ya va a estar lista para comer una vez ya cocinada. Entonces a esto se refiere aquí, mantener separados los alimentos crudos y cocinados, usar diferentes sartenes o contenedores a la hora de ponerlos. También evitar, dice, usar un solo plato. ¿A qué se refiere esto? Lo mismo, si tenemos un plato donde había carne cruda, no reusarlo para poner carne ya cocinada, siempre tener dos sartenes. Y también nos sugieren el tener pinzas separadas. No es conveniente de repente o no es tan práctico usar una pinza para poner la carne cruda en el asador y luego esa misma corre, ve, lávala y vuélvela a traer. Por eso nos sugieren tener de repente dos pinzas, una para la carne cruda y otra que se use solamente para la carne ya cocinada y eso para evitar esta contaminación cruzada, ¿ok? Otra cosa también importante es pues precalentar nuestras parrillas o los asadores. Lo pueden dejar como entre 20 y 30 minutos, sobre todo estos que son al carbón, para que estén en las temperaturas adecuadas. Y también una vez ya que se mantienen, también estén seguros de que esté bien apagado una vez que que ya no se van a usar. Y también la importancia de cocinar a la temperatura adecuada. Esto va a evitar que haya bacterias aún en esta carne o comida que vamos a usar. Vamos a estar hablando de las temperaturas más adelante, pero es algo que tenemos que tomar en cuenta. A veces, ¿cómo sabemos que nuestra comida ya está cocinada a la temperatura adecuada?
Muchas veces me dicen en las clases, cuando la veo cafecita o cuando la toco ya está suave, o incluso algunos me dicen, pues la pruebo, ya, ¿verdad? Entonces, muchas veces no sabemos la temperatura que alcanzó o puede que tenga una temperatura en una parte de la pieza de la carne y otra temperatura en la parte interna. Entonces, es mejor usar el termómetro. Siempre usar el termómetro vamos a tener pues esta información más adecuada de si tiene la temperatura o no. ¿Sale? Entonces, seguimos con la información y para eso tengo algunas preguntas aquí. ¿Qué temperatura creen ustedes que es la adecuada o la recomendada para que nuestras aves, todas las aves como pollo, pavo, eh, ¿qué más? Todas este tipo de aves que podemos comer, ¿a qué temperatura deberíamos de cocinarlas? Tenemos 140, 150, 155, 160, 165. ¿A qué temperatura creen que deberíamos de cocinarla? Yo las veo en el chat. Pueden ponerlo, pueden activar su micrófono también si quieren participar de esa manera. Diana, gracias. 165. Vamos a ver. Correcto, sí. Todo lo que es pollo, pavo, ¿verdad? Estos deberían de estar cocinados a 165 para estar seguras que cualquier bacteria ya no está ahí y están listos para comernos. Vamos a ver a la siguiente pregunta. Ahora nos vamos con toda la carne de cerdo, ¿verdad? Nuestra carne de puerco a la parrilla. ¿Qué temperatura sería la recomendada o la adecuada para que esté segura para comérnosla? ¿Qué piensan? 145 dice Clara, gracias Clara. Vamos a ver. Correcto, sí, 145 para nuestras carnes de cerdo. Como lo vemos, pues también aquí usando el termómetro te hace mucho más fácil para poderlo ver. Tenemos otro tipo de carnes. ¿A qué temperatura nuestra carne de res estaría segura para comérnosla a la parrilla? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué temperatura sería para nuestra carne de res? Yo las veo en el chat o pueden activar su micrófono si así lo prefieren. Clara, aquí veo que pusiste 145. ¿Qué piensan? Carne de res. 145. Sí, correcto. Gracias, Clara. 145 es la temperatura. Gracias, Ava. También vi que pusiste 145. Ahora tenemos esta misma carne de res, pero ahora la tenemos carne molida como para hamburguesa a la parrilla. ¿Qué temperatura deberíamos usar para este tipo de carnes? Carnes molidas. ¿Qué temperatura piensan? 145, 150, 55, 160 o 165. Ava me dice 160. Muchas gracias. Vamos a ver, correcto. Gracias, Ava, por la información. 160. Para esta carne molida, si se nota, la temperatura es un poquito más alta, así que así ya estamos seguros de que está lista para comérsela. Ahora tenemos estas carnes de hot dogs o salchichas, como algunos los conocemos. ¿Cuál sería la temperatura adecuada para estas? ¿Qué piensan? Las leo, los leo aquí en el chat o pueden activar su micrófono. Ok. Para esta sería normalmente entre 140 y 160 es recomendable para cocinarlas. Se recomienda cocinarlas, aunque la mayoría de las salchichas ya vienen cocinadas, pero sí se recomienda recalentarlas a una temperatura de 140 a 160. Pero si están embarazadas, pues aquí sí la recomendación podría ser 165 para evitar cualquier problema para las mamás embarazadas. Esto también podría aplicar para niños pequeños, adultos mayores o personas con el sistema inmunológico, ah, digamos, comprometido, porque esto podría ayudarles a reducir cualquier problema o riesgo de la listeria. Entonces, sí se recomienda un poquito de temperaturas más altas para personas que ya nombramos en la lista de riesgo. ¿Ok? Entonces, algo que también nos recomiendan es mantener nuestras comidas, ya que estamos en la fiesta, mantener nuestras comidas, alimentos fríos, bien fríos, y mantener nuestros alimentos
que son calientes, pues bien calientes. ¿Por qué? Porque existe esta zona de peligro y esta zona de peligro, como vemos aquí en la imagen, está entre los 40 grados Fahrenheit y los 140 grados Fahrenheit. Y esta temperatura, esta zona, es donde las bacterias están como en fiesta, se sienten como en casa. Y ahí sí se van a estar multiplicando constantemente y es donde podemos tener el riesgo, pues, de enfermarnos, ¿verdad? O hasta caer en el hospital. Si se fijan en este termómetro, la temperatura de nuestro refrigerador, pues, va a ser de entre 40 grados Fahrenheit y debajo, y la temperatura para congelar, pues, de los 0 grados Fahrenheit hasta más abajo, y más arriba de los 140, como vimos en lo que ustedes contestaron de los diferentes tipos de carne, pues ya está aquí arriba de los 140. Y para esta, entonces podemos ver, hay que tratar de no mantener por mucho tiempo, más de 2 horas, nuestros alimentos en esta zona de peligro. ¿Verdad? ¿Qué alimentos, por ejemplo, para mantener nuestros alimentos fríos y los queremos mantener bien fríos? Una de las cosas que usamos normalmente, pues son estas hieleras, ¿verdad? Y en estas hieleras nos pueden ayudar a mantener nuestros alimentos en la temperatura adecuada. Una de las cosas que nos recomiendan es poner bastante hielo. Si vamos a mantenerlos fríos, poner bastante hielo. Muy poquito hielo no ayuda a mantenerlos bien fríos y si lo llenamos de hielo, los alimentos podría ser muy útil. También otra de las cosas que nos recomiendan es, como dijimos aquí, ponerlos llenos de hielo. Tratar de no ponerlas si las llevamos en el coche, no ponerlas en la parte de atrás, que a veces es la parte más caliente, o en las cajuelas si tenemos carros, ¿verdad? Tratar de llevarlas más como en la parte de adentro. Y si las vamos a poner en algún lugar, en el parque o en la casa, tratar de que estén bajo la sombra, que no les esté pegando el sol tan directo, especialmente en días que ya están muy, muy calientes, ¿verdad? También nos recomiendan guardar, si es posible, tener mejor dos hieleras, una que sea solamente para las bebidas y otra para la comida. ¿Por qué esto? Porque nuestras hieleras de bebida vamos a estar abriendo y cerrando constantemente las hieleras y esto también va a afectar, digamos, que la comida que tiene que mantenerse fría. Por eso nos recomiendan tener dos hieleras de preferencia. Ahora, esto es bien importante. El hielo que se usa para mantener servida la comida o para estar las bebidas, pues no es un hielo que digamos que podría estar limpio, que podemos usar para nuestras bebidas, para servirnos en nuestros vasos. Para eso sí es preferible tener un hielo aparte que se pueda usar para los vasos. Estas son algunas de las recomendaciones para nuestras comidas frías o para nuestras hieleras. Ahora, no solamente, aunque se dice hieleras, no solamente nos pueden ayudar para mantener los alimentos fríos, pero también nos pueden ayudar para mantener los alimentos calientes. ¿Cómo podemos hacer esto? Podemos precalentar nuestra hielera. ¿Cómo lo hacemos? Poner agua, no hirviendo, pero sí agua caliente, puede ser hasta de estas de la llave que sale bien caliente. Ponerles agua caliente, dejarla por unos minutos, ¿verdad? Como de 30 a 60 minutos a que se caliente el interior, se le retira el agua, se seca bien nuestra hielera, se ponen los alimentos o los contenedores de comida caliente bien tapados con este aluminio grueso o con las tapas que ya vengan bien tapados, y lo que podemos hacer también es ponerles toallas y cosas alrededor, esto para evitar que el aire esté circulando constantemente y nos pueda mantener el calor en nuestra comida. Entonces, esa es otra cosa de las que podemos hacer también para mantener los alimentos o la comida caliente, especialmente cuando la estamos transportando, ¿verdad? Esto, el mantenerlo cerrado también hasta estar listo para servir, nos puede ayudar. Otra de las cosas que podemos hacer es tener en cuenta los alimentos que durante el evento se van a quedar afuera. ¿Qué alimentos se pueden quedar afuera? A veces tenemos los condimentos, como el guacamole, las salsas, los limones, verduras que les ponemos a los tacos. Hay que tratar de mantener fríos estos alimentos. ¿Qué otras cosas podemos hacer? A lo mejor tenemos los ceviches afuera, las ensaladas para los sándwiches, ensaladas de pollo, ¿verdad? O hot dogs o otro tipo de condimentos. Es importante que no se queden fuera
hacia temperatura ambiente por más de 2 horas, como dijimos. E incluso cuando está la temperatura más arriba de los 90 grados Fahrenheit, es recomendable sola, o sea, 1 hora, no más de 2 horas. Ahí le bajamos el tiempo. Entonces sí es importante esto. Si es frío, pues en contenedores fríos, como dijimos. Si es algo que tenemos que mantener calientes o los condimentos, también tenerlos en estos contenedores tapados y mejor mantenerlos calientes. Si algo nos quedó de comida, ¿verdad? Durante el evento que ya no, que estuvo por más de 2 horas, que ya no hay hielo para guardarla, pues esa mejor hay que tirarla. No queremos correr el riesgo. Aquí hay algunos ejemplos también de cómo mantener algunos de estos alimentos fríos o calientes. Una de las cosas es que podemos usar estos recipientes con hielo en la parte de abajo. Una de las cosas que a veces yo uso en mis fiestas son estas como alberquitas inflables chiquitas también y ahí les ponemos hielo y ahí ponemos nuestras ensaladas o condimentos. Lo pueden usar o para sus bebidas, pero así que tenemos a veces aquí ejemplos de contenedores o charolas que les ponemos hielo y luego alimentos que se tienen que estar fríos. O en algunos otros casos también podemos mantener nuestras comidas calientes. Si están en casa, a veces estas ollas de cocción lenta o crock pots pueden ayudarnos a mantener la comida caliente. En estos recipientes para mantener la comida caliente también los podemos usar. O estos, cubrirlos también, como les dije, con papel aluminio dentro de las hieleras o bien tapaditos y tenerlos listos para comerlos. Entonces, estas son cosas que podamos tomar en cuenta cuando también tenemos nuestra comida afuera. ¿Qué más tenemos que tomar en cuenta? ¿Cuánto tiempo puedo dejar las sobras afuera? Pues para esto es importante mantenerlos las sobras, como les dije, no más de 2 horas a temperatura ambiente, a excepto de o excepción de cuando los días son muy calientes y son más de 90 grados Fahrenheit. Ahí sí hay que mantenerlo y bajar el tiempo a 1 hora, no más de 1 hora. Entonces ya vimos algunas opciones de cómo mantenerlos fríos o calientes y tratar de que no estén a más de 2 horas o 1 hora si es muy caliente. ¿Ok? Nuestra segunda pregunta, estas son algunas de las preguntas más frecuentes. ¿Y qué pasa con las patatas o papas al horno que sobran envueltas en papel aluminio? En esto sí hay que tener mucho cuidado. Yo no lo sabía hasta cuando tomé el curso, ¿verdad?, de maestros de preservación de comida, pero yo no sabía, por ejemplo, las papas cocidas y envueltas en aluminio, dejarlas así a temperatura ambiente, pues podrían causar el botulismo, ¿verdad? Que esto es una intoxicación o envenenamiento en los alimentos. Entonces, si esta está ya envuelta en aluminio, no hay que guardar a temperatura ambiente. El aluminio crea pues un ambiente libre de oxígeno y esto ocasiona pues la bacteria del botulismo que está crece pues en la tierra también y produce toxinas peligrosas. Entonces, para prevenir esto, de una vez ya que cocinaron las papas, hay que quitarles el aluminio y dejarlas así a temperatura ambiente para evitar eso. Aquí tengo algunas preguntas. Vamos a usar el chat otra vez. Son algunas de las preguntas más frecuentes que tenemos en nuestras clases y ustedes me ponen en el chat si sí o si no. Ok, la número 1 dice, ¿está bien guardar la carne cruda en la misma nevera que la comida lista para comer? ¿Qué piensas? ¿Sí o no? Veo, no, no, no. Gracias, Gina. Gracias, Nere. Vamos a ver, no, claro que no, ¿verdad? El, eh, una de las cosas que puede producir intoxicación en la comida, pues es esta contaminación cruzada y siempre nos recomiendan el separar comidas, el separar estas carnes crudas o utensilios que usamos con comida que está lista para comer. Entonces, eso sí es bien importante. La número 2, ¿qué piensan ustedes? Dice, deje caer un pollo de hamburguesa al suelo, que es un pan, ¿verdad? Dejé que se me cayó el pan al suelo y hemos escuchado algunos la regla de los 5 segundos. Si no estuvo en el piso más de 5 segundos, entonces sí me la puedo comer. ¿Qué piensan ustedes? Dejé un pan de hamburguesa en el suelo, pero lo recogí enseguida. La regla de los 5 segundos, si funciona, sí o no. ¿Qué piensan? Clara por ahí que veo dice que no. Dice que no, ¿verdad? Aquí me pasé, es no. Ok. La número 3. ¿Son seguras estas barbacoas de carbón compartidas en parques y playas? ¿Qué piensan ustedes? Si vamos al parque y están estos asadores
de carbón son seguras para usarlas? ¿Qué piensan? ¿Las han usado ustedes? ¿Hacen algo antes de usarlas? Bueno, la respuesta que tenemos aquí, sí, normalmente estas sí son seguras, ¿verdad? Ya una vez que están bien calientes. Ok, dice Nereida, sí, creo que sí están seguras si las limpiamos bien, siempre y cuando se limpie bien, sí. Hay que limpiarlas, claro, pero además acuérdense que va a estar al calor y va a estar a temperaturas muy altas, entonces normalmente ya cualquier germen o bacteria que hubiera estado ahí presente, pues sí, habría que, ya no estaría presente ahí, ¿verdad? Ya no estaría. Entonces, pero de todos modos, es pues buena idea siempre limpiarla bien antes de poner a cocer nuestra comida. Y por último, nuestra pregunta número 4, ¿puedes simplemente jugar las fresas frescas, sí o no? Esta pregunta la pusimos en cuestión también de la pregunta que tuvimos en nuestra clase pasada, porque enfatizamos que no se recomienda el dejar remojando estas frutas suaves como fresas, frambuesas, moras, todo esto. Entonces, la pregunta que veo por acá, veo que dice sí y sí. La respuesta es sí, enjuagarla siempre con agua fría, ¿verdad? O enjuagarla sería suficiente. Sé que había alguna información también, sucedió a la tarea o labor de estar investigando y preguntando, y si hay alguna información de usar otros productos para limpiarlas o desinfectarlas, pero como no es información de las extensiones corporativas de la universidad. Las recomendaciones que nosotros vemos en las diferentes sitios que seguimos, ¿verdad? Nos dice solamente y de la recomendación enjuagarlas con agua y esa es la recomendación que nosotros compartimos. Así que bueno, agradecemos mucho el que están participando en todas estas preguntas y ahora sí nos vamos con Mayra, todo tuyo. Y sí, nos vemos. Si hay alguna otra pregunta, comentario, estamos entusiasmados para hacer la próxima clase que va a ser sobre los curtidos y vamos a hablar de cómo hacer algo fácil donde se pueda así mantener los encurtidos en el refrigerador. Algo fácil para estas fiestas que siguen para el verano. Y especiales para sacarlos, ¿verdad? Ahorita que es temporada a veces donde tenemos gran variedad de vegetales o de comida que podemos usar en curtidos y usar nuestras comidas y compartir con la familia. So, de eso queremos hablar la próxima semana, hacerlo de manera segura. La próxima taller, perdón, 24 de junio. ¿Alguna otra pregunta? No, Bueno. muchísimas gracias. Son de mucha utilidad, ¿verdad? Todos estos consejos para la economía familiar y para poder cuidar nuestra salud y la de nuestra familia. Muchas gracias. Gracias a ti, Dinora. Gracias por acompañarnos y gracias a todos otra vez. Recuerden que cuando salgan del Zoom va a aparecer una pequeña encuesta en su navegador. Ayúdenos a completarla. Añaden cualquier comentario o sugerencia para mejorar nuestros talleres o algo que les gustaría escuchar en nuestras próximas presentaciones. Así que gracias por su tiempo e interés el día de hoy. Feliz preservación de alimentos. Gracias. Gracias a ustedes por su tiempo también. Muchas gracias.